Coronavirus en Argentina. ...26 muertos y 2.189 infectados en las últimas 24 horas. La mayoría de los casos son en AMBA. Ya estamos en comunicación con la infectóloga Leda Guzzi. Leda, muy buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Leda? Muy bien. Para tratar de que se entienda este último esfuerzo que nos están pidiendo a toda la sociedad argentina, ¿de qué nos va a servir este aislamiento hasta el 17 de julio? Sí, mira, en primer término te diría que no podemos calificarlo como el último, porque en realidad no sabemos si va a ser el último. Ojalá lo fuera y pudiéramos decir con total certeza que es esta la situación, pero honestamente no sabemos si va a ser el último. En este momento lo que sucedió es que se vio un aumento exponencial en el número de casos, que traccionó también el número de enfermos graves, de ocupación de terapia intensiva, y esto ha conducido a la necesidad de un endurecimiento de la cuarentena en la zona del AMBA, ¿no? Que es la zona que concentra más del 93% de los casos. Entonces, este endurecimiento lo que busca, lo que pretende es disminuir la contagiosidad, ¿no? O sea, es bajar el número de casos. Al parar la movilidad ciudadana o al disminuir la movilidad ciudadana, vamos a tener menos casos y vamos a tener también menos enfermos, menos demanda en el sistema de salud, menos presión sobre el sistema de salud, y le vamos a dar también tiempo a que se vuelva a recuperar el sistema en el sentido de que no vaya a sufrir algún tipo de saturación o colapso, ¿sí? Pensemos que en esta última semana teníamos más de un 50% ya de ocupación de las camas de terapia intensiva, y estas decisiones no se pueden tomar con el 80% de las camas ocupadas. O sea, hay que tomarlo antes, porque hay que pensar que cada medida que se toma tiene un impacto más o menos entre 10 y 14 días después, ¿sí? Sí, O sea, Leda, y también hay que tener en cuenta que el paciente de COVID usa la cama entre 3 y 4 semanas, que también es mucho tiempo, por eso también ahí se entiende un poco la reacción. Exactamente, exactamente. O sea, el giro cama es lento porque el paciente tiene mucha morbilidad. Es muy difícil recuperar a un paciente que entra en una fase, digamos, final me refiero a la tercera fase de la enfermedad. O sea, cuesta mucho esfuerzo, y la recuperación respiratoria, cardiopulmonar e incluso motora es muy lenta. Perfecto, Leda, se entiende y perfecto. Sí, Leda, y una consulta, teniendo en cuenta los tiempos que se vienen, porque recién la mayoría de los que hablan dicen, bueno, hablan de la posibilidad de que esta cuarentena puede servir, esta cuarentena estricta, o la posibilidad de volver a realizar cuarentena. Digo, ¿hasta cuándo seguiremos conviviendo de esta manera con el virus tan activo en nuestro país? Mira, esta es una pregunta que es universal, ¿no? O sea, no es una pregunta que solamente nos podemos hacer nosotros. Vos fíjate que en todo el mundo está sucediendo que se están tomando medidas de endurecimiento temporarias en relación a la aparición de brotes. O sea, países que están en otra estación en este momento, que ya están en primavera, que sentían esta sensación de que ya lo habían superado. La realidad es que tuvieron rebrotes también y tuvieron que volver a endurecer para que la cosa no se desborde. Por lo tanto, esa respuesta no la podemos dar, no sabemos hasta cuándo esto va a durar. Probablemente el advenimiento de una vacuna segura, efectiva, pueda ayudarnos a avisorar esto, pero bueno, por el momento no podemos saber. Realmente quisiéramos todos, y sabemos que esto generaría una tranquilidad en las personas que están, digamos, angustiadas, que la están pasando mal, que yo sé que hay mucha gente que la está pasando muy mal con esto. Sería algo que aliviaría muchísimo, pero honestamente todavía no le podemos poner un tiempo, un plazo a esto. Y es difícil también para los especialistas. Sí. Nosotros nos gusta convocarlos, por supuesto, en segunda edición porque son los que saben. Leda, en cuanto a tu experiencia, todo indicaría para nosotros que hay que pasar el invierno. Pero en cuanto a tu experiencia, ¿qué es lo más grave que tiene el COVID-19?
Mira, yo creo que hay dos aspectos que son sumamente críticos, que uno es la contagiosidad, o sea, se trata de un virus sumamente contagioso, pero además para el que no tenemos inmunidad, o sea, no hay memoria en nuestro sistema inmunológico que nos permita frenar el virus. Entonces el virus, donde entra en un núcleo familiar o en un conglomerado social, rápidamente tiene una diseminación, ¿sí? Creo que ese es un aspecto que hace muy difícil su control. Y el otro aspecto es que es un virus que tiene una letalidad importante. Si bien quizás ustedes me digan, bueno, en Argentina tenemos una letalidad del 2.2%, Sí. que no es tan alta. No, bueno, hay que analizarlo. La mortalidad la vamos a saber al final de la historia, pero tengamos en cuenta que el virus de la gripe, que también ocasiona muchas muertes por año, sobre todo en temporada invernal, tiene una mortalidad del 0.1%, ¿sí? Entonces, yo creo que es un virus que tiene morbilidad y que tiene mortalidad. Entonces, Leda, Leda, Diego te Leda, quiere... quería Ahí está. consultarle porque en relación a esto leí el fin de semana que sobre todo en México se han reportado casos en los cuales los niños también comienzan a ser más afectados. Digamos, allí el análisis que hacían era en relación a las características de esa población, niños con menor alimentación, algunos incluso con obesidad. Digamos, es un virus del cual no sabemos todavía, por eso es importante analizar este impacto en la población más joven. Sí, hasta el momento no parece ser la población infantil una población de alto riesgo en términos generales. Después uno sabe que ha habido casos graves, sabemos que ha habido casos lamentablemente mortales, sabemos también que hubo un clúster, por ejemplo, en Nueva York, o sea, un conglomerado de personas que tuvieron un síndrome autoinmune que puede ser de mucha gravedad, que es la enfermedad de Kawasaki. Y también sabemos que los niños que tienen factores de riesgo, es decir, enfermedades preexistentes, como por ejemplo enfermedad fibroquística, como obesidad, como desnutrición, o sea, enfermedades o diabetes, enfermedades que afectan el sistema inmunológico, por supuesto que pueden tener una evolución o pensamos que pueden tener una peor evolución respecto del niño sano, Claro. ¿sí? Igualmente todo está en evaluación y probablemente las conclusiones finales se las pueda sacar al final de esta historia, ¿no? Sí, me imagino. Leda, se va analizando porque el virus está transcurriendo. ¿Y qué pasa con los rebrotes que hay en otros países? ¿Cómo se analiza ahí el virus? Bueno, son situaciones, por ejemplo, en el caso de China, ¿no? En el caso de China ellos analizaron genéticamente el virus y vieron que en una parte, digamos, algunos de los virus eran virus que se habían reintroducido desde Europa, o sea, viajeros que habían viajado y habían retornado y habían reingresado el virus. Sí. Después hay otra hipótesis que tiene que ver con alimentos que estaban congelados, particularmente mariscos y salmones, que se les atribuye que podrían haber conservado viable al virus. Todo esto está en estudio. La realidad es que esto que hablaba hace un ratito, ¿no? Mientras no podamos desarrollar una inmunidad segura, una inmunidad efectiva frente a este virus, la posibilidad de una reemergencia, de una reintroducción está. Y lo que no sabemos tampoco es, ante este nuevo brote, si los que ya padecieron coronavirus van a digamos, pueden volver a tener o no la enfermedad. Es que ahí se entiende, cuando hablamos con los especialistas, se entiende un poco la paciencia, porque esa inmunidad segura de la que hablas vos, ¿tampoco la garantizamos con una vacuna? ¿O sí? A ver, es a lo que aspiramos, ¿no? O sea, aspiramos y desearíamos que hubiera una vacuna que sea segura, o sea, que tenga un perfil de seguridad para las personas que sea totalmente aceptable y que además brinde una inmunidad que, supongamos, alcance el 80%, o sea, el 80% de los vacunados desarrollen anticuerpos o algún mecanismo inmunológico que los proteja de la enfermedad. Eso sería lo ideal, ¿sí? Hay varias líneas de vacunas en desarrollo, hay más de 300 líneas de vacunas en desarrollo y se espera que para fin de año o principios del año que viene ya pueda haber alguna que se pueda estar pensando en su utilización. Sí. Sin embargo, yo creo que hay que ser cautelosa con estos mensajes porque la realidad es que el desarrollo de una vacuna normalmente lleva alrededor de 10 años. ¿Sí? Nosotros estamos hablando de vacunas que llevan meses en su producción y que la verdad es que
digo, puede pasar que uno crea que una vacuna es efectiva y segura y después haya que sacarla del mercado por alguna razón. No ¿sí? apurarla, los Entonces, especialistas nos dicen eso todo el tiempo. exactamente, exactamente. Entonces, bueno, la inmunidad es algo que se va desarrollando, ya sea por exposición a la enfermedad o por vacunas. Sin embargo, por exposición a la enfermedad, que es la teoría de la inmunidad de rebaño y demás, no es una hipótesis que se pueda aplicar en este momento, ¿sí? Pensemos que para que se desarrolle una inmunidad de rebaño en la gente, más o menos el 80% de las personas tienen que haber tenido contacto con el virus. Sí. Sin embargo, nosotros hacemos un análisis de lo que pasó en otros países, ¿no? Y por ejemplo, en España solamente se inmunizó el 5% de la Es población. nada. Bajo. Solo el 5%. Y fíjense la mortalidad que hubo. Entonces lo ¿sí? ideal sería, Leda, que nos vayamos contagiando, pero de a poquito. O sea, nos vamos a terminar contagiando todos prácticamente. El tema es que no nos contagiemos todos juntos. No puede ser, claro, no puede ser de esa manera y no puede ser a costa de tener una mortalidad tan elevada, porque eso genera un daño humano que es irrecuperable, irreparable, ¿sí? Entonces no podemos pensar que para inmunizarnos, bueno, salgamos todos a la calle y que sea un carnaval, porque eso, les aseguro que ese costo es lo que nadie quiere sufrir ni pasar, ¿no? Fíjense que en sistemas sanitarios mucho más robustos que el nuestro, como por ejemplo el sistema sanitario italiano, por dar un ejemplo, ¿no? Sí. O mismo en Estados Unidos, en algunas áreas, ¿no? Porque sabemos que en otras es muy deficiente, pero digo, se ha visto un nivel de colapso sanitario Sí, es cuando desgarrador se redujeron eso, muchas casas totalmente. Muchos casos en poco tiempo genera inexorablemente un colapso en el sistema de salud. Ahora, Y Leda, esto implica, sí, ¿se tiene algún detalle, o por lo menos usted lo maneja, de, digamos, la cantidad de población a la que se le, digamos, otorgó plasma para poder salir de la situación, por ejemplo, en España, en países de Europa? ¿O esto todavía es una técnica que no se ha manejado o que se ha manejado en demasía? honestamente desconozco el dato, o sea, desconozco si ese porcentaje que vos me preguntás o ese número. Sé que hubo ensayos, de hecho están publicados en la literatura. Es una modalidad terapéutica que es sumamente interesante digamos, en su mecanismo de acción y es muy promisoria. Pero la realidad es que para que podamos decir que es efectiva y que realmente reduce la mortalidad de las personas hace falta ensayos clínicos. Sí. Y en Argentina se están llevando adelante al menos 2, e incluso creo que hay un tercer protocolo. Son estudios que justamente aplican el plasma y lo comparan contra la terapéutica estándar o contra un placebo que es como un suero. Sí. Y lo que se hace es comparar, digamos, cómo le va a la persona que recibe el plasma. Porque en Y es muy realidad es una interesante, incógnita lo vimos todavía. con Isaurralde, por eso también, Leda, Sí. es muy interesante, por ejemplo, el caso de Martín Isaurralde, que revirtió el caso cuando sabíamos que estaba delicado en 48 horas, y se lo pudo ver después de Sí. algún video, y hoy se lo ve bien. Sí, yo creo que es muy promisorio, creo que es una terapéutica que es sumamente interesante, que lo que hace es infundir en forma pasiva anticuerpos a una persona que todavía no los desarrolló o que por alguna razón no los va a poder desarrollar, entonces se le infunde anticuerpos de una persona que ya padeció la enfermedad y esos anticuerpos actúan en el otro y ayudarían a controlar la enfermedad. También es importante, lo que se va viendo es el momento justo, administrarlo en el momento justo, no cuando ya las cosas están totalmente gatilladas y el síndrome de respuesta inflamatoria está totalmente desencadenado, porque tal vez ahí ya tiene menos efectividad. Bueno, Pero bueno, son preguntas que nos nos seguimos haciendo y vamos a ir respondiendo cuando haya más número de pacientes que hayan recibido esta terapéutica. Lea, como siempre, muy clara. La verdad que vamos a volver a hablar la semana que viene. Siempre es bueno hablar con los que saben, obviamente. Que Te son agradecemos ustedes. la comunicación y muchas gracias por todo. Bueno, por nada, que estén muy bien.